A continuación vamos a presentar la conferencia Primera relación sexual en menores de 15 años, decisión o coerción, a cargo de la doctora Carlota López Kaufman, que nos acompaña desde Argentina. La doctora Carlota López Kaufman es ginecóloga infanto-juvenil, jefa de la sección de adolescencia del Hospital de Rivadavia, docente adscrita de ginecología de la UBA, expresidente de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, expresidente de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción, integrante del Comité Científico de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción y secretario regional por el Cono Sur de la Asociación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología de la Infancia y Adolescencia. Doctora, bienvenida. Buenos días a todos. Bueno, vamos a tocar una temática ahora sobre qué pasa con el inicio de relaciones sexuales en menores de 15 años. Si ha sido por una decisión o porque se sintió presionada en ese momento. Bueno, vamos a hacer un resumen breve de la adolescencia y voy a presentar un trabajo, una investigación que hicimos entre la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil y la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción. Bueno, la adolescencia, como todos ustedes saben, es un periodo evolutivo donde donde lo principal es el desarrollo físico y el aprendizaje de diferentes aspectos psicosociales, y que estos lo preparan para la independencia y las responsabilidades que van a ir adquiriendo en la vida adulta. Entonces, en toda esta transición se les abre una puerta donde van a estar en la búsqueda y en el logro de alcanzar en forma paulatina esa madurez emocional y social que de pronto los va a hacer asumir responsabilidades y conductas que la van a llevar a poder entrar en ese mundo adulto. Pero de pronto poder marcar ese límite de edad depende también de cómo cada persona ha experimentado ese periodo de vida. Los aspectos claves que hay en el desarrollo personal y social del adolescente son, por un lado, la identidad sexual y la transición a ese mundo adulto, relacional, afectivo, sexual, donde comienza la relación con sus pares y donde esto incluye al inicio de las primeras relaciones sexuales. Y las circunstancias en que de pronto las adolescentes deciden ese inicio realmente despiertan mucho interés en todos nosotros, porque sabemos que está en una etapa de potencial vulnerabilidad que es muy típico de ellos. Y esto se ve acrecentado aún más por la toma de decisión de si inicia o no sus relaciones. El embarazo en las menores de 15 años, en líneas generales, se debe a situaciones de violencia sexual, abusos, y esto involucra aspectos psicosociales, aspectos de género, aspectos donde interviene la justicia y de derechos humanos. Y es un indicador crítico de las situaciones de vulnerabilidad en que las niñas crecen y se van a ir desarrollando. Pero estos embarazos son el resultado de la ausencia o muy bajo poder de decisión y se dan en circunstancias que están fuera totalmente de control o de la comprensión de esa niña adolescente. Con lo cual se va a obstaculizar todo su desarrollo psicosocial, va a haber
deficiencia en materia de salud, tanto para el adolescente como para el hijo, obviamente que va a tener un impacto muy negativo en todo lo que se relacione con su educación, tareas laborales. En general abandonan la escuela o de pronto no pueden trabajar, y todo esto se va repitiendo y se va perpetuando en los ciclos intergeneracionales de la pobreza y de la mala salud. Por lo tanto, en resumen, tenemos que un embarazo en menores de 15 años y que sea forzado y no intencional van a afectar su salud psicofísica, donde hay una vulneración de todos sus derechos y comprometen obviamente distintas esferas de la vida, tanto en el presente como en el futuro. Esta es una placa donde cuando se dio comienzo en el año 2018 con el Plan ENIA, la proporción de nacidos vivos en menores de 20 años en el año 2019 hubo un porcentaje de 0.3% y hubo 1.900 nacimientos en menores de 15 años. Y la tasa de fecundidad entre 10 a 15 años era de 1.1 nacidos vivos cada 1.000 niñas. Y como ven en la parte de abajo, cómo se iba manteniendo. La línea naranja es el total en ese periodo, 1980 y 2019. ¿Y qué impacto tuvo el Plan ENIA en la Argentina? Y estas son las últimas cifras donde vemos que en 4 años del Plan ENIA la tasa específica de fecundidad adolescente en la adolescencia temprana bajó a un 43%, y la tardía un 45%. Y la tasa específica de fecundidad adolescente bajó un 46%. Veremos qué nos ocurre en un futuro. Entonces, con todos estos antecedentes y lo que veníamos percibiendo en nuestra población de menores de 15 años, es que las dos sociedades decidimos hacer una encuesta para ver si ese inicio de relaciones era por coerción o era una decisión propia. Y nuestro objetivo fue investigar las características de esa primera relación sexual, investigar la prevalencia de violencia o coerción que habían percibido en ese inicio, e investigar las consecuencias. Las consecuencias eran un embarazo, un aborto, infecciones de transmisión sexual producto de esa violencia. Hicimos una encuesta de 300, donde reunimos 323 adolescentes, cuyo promedio de edad fue de 13.3 años. Esta encuesta se tomó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en provincias del interior del país. Fueron todas realizadas en hospitales públicos. Cuando empezamos a analizar los resultados, dividimos a las pacientes en dos grupos. En el primer grupo, un 53% había iniciado sus relaciones sexuales a la edad que ellas habían querido iniciar, que fue de 13.2 años. Y la edad promedio de las parejas fue de 16 años. O sea, había una diferencia de edad entre la niña y su pareja de 2.7 años. En líneas generales, mayoritariamente habían iniciado relaciones con su novio o con la persona que estaban saliendo en ese momento. Y el grupo 2,
que fue un 47% de las encuestadas, si bien habían iniciado relaciones sexuales a una edad promedio no elegida de 13.2 años, cuando les preguntamos a qué edad hubieran preferido iniciarlas, la respuesta fue una edad de casi 17 años. En este grupo, la diferencia de edad entre la adolescente y su pareja ya era mayor, era de 17 años, una diferencia de 4.3 años. En general también habían iniciado con su novio o con la persona que estaban saliendo, pero ya ven que hay unos porcentajes donde fue con un amigo, con un desconocido, con un familiar. ¿Y qué pasó cuando empezamos a evaluar si se habían sentido presionadas o no? En el grupo 2, claramente se obtuvo la respuesta en un 27% que habían sentido presión y que esa presión había sido ejercida por su pareja. Y en el momento que tuvieron que decidir, el grupo 1 contestó en un 62% que decidieron por múltiples factores. ¿Cuáles fueron las consecuencias? En general, el uso del método anticonceptivo. En un 67% del primer grupo, o sea, las que habían iniciado cuando realmente deseaban, un 67% solamente utilizó un método anticonceptivo. En general, el preservativo. En el grupo 2, ya vimos, en el grupo 1 no hubo embarazo, pero en el grupo 2 hubo un 8.70% de embarazos, de los cuales en el grupo 2, que era donde realmente se sintieron muy obligadas, hubo 4 interrupciones voluntarias de embarazo. Y el tema de las infecciones de transmisión sexual, claramente se vio que un 5.7% entre quienes dijeron no haberse cuidado, obviamente, y aquellas que se habían cuidado, hubo un muy bajo porcentaje de infecciones de transmisión sexual. O sea, nosotros tenemos que pensar que este trabajo ha tenido limitaciones, porque es un grupo pequeño, ojalá lo hubiéramos podido realizar en todo el país. Pero a gran parte de las conclusiones que llegamos es que cuanto más joven es la adolescente, mayor es la probabilidad de una iniciación sexual forzada. ¿Por qué? Porque la decisión de poder iniciar sus relaciones no siempre en estas chicas es una decisión consciente, ni una decisión en la cual puedan llegar a evaluar los riesgos y las consecuencias que pueden llegar a tener. Y las diferencias entre la edad de la pareja, sobre todo en el grupo 2, que aunque haya sido contra realmente fue aceptada porque no, vamos a ver ahora en la próxima diapositiva, que no pudieron oponerse. O sea que el momento de la decisión y múltiples preguntas que hicimos, grupos de preguntas, por ejemplo, acepté pero no quería, no acepté pero sucedió igual, o acepté porque no tuvo tiempo de pensarlo, o de pronto otra respuesta fue no me sentí presionada. Cuando hicimos todo el análisis de estas respuestas, pusieron en evidencia la coerción, violación y la percepción de daño físico, emocional o ambos. La falta de conductas preventivas en el momento de esa relación sexual se puso de manifiesto por los embarazos que ocurrieron, que si bien fueron pocos, pero bueno, también el grupo encuestado no fue importante, fueron solamente 323 encuestas y en diferentes lugares.
las relaciones sexuales suelen ser, bajo coerción, suelen ser desprotegidas. Al no poder decir no, o no poder exigir el uso de un condón, se exponen al contagio de infecciones de transmisión sexual. Entonces, para ya ir finalizando, no tenemos que olvidarnos que la maternidad durante la adolescencia temprana es un indicador de inequidad, pero que no puede estar fuera de las agendas de las políticas públicas. La consecuencia de un embarazo afecta totalmente el presente y el futuro al convertirlas en madres. Y esto es un peligro para estas niñas porque no solo están vinculadas con situaciones graves de violaciones de sus derechos, sino que implican un riesgo sumamente alto para su salud integral y para su sobrevida. Por lo tanto, y ya se mencionó una charla en un webinar que hubo hace muy poquito, donde el doctor Chandra hablaba sobre la importancia del sistema educativo, y esto es una de las conclusiones, que es que el sistema educativo y las áreas del desarrollo social cumplen un rol fundamental. El sistema de salud obviamente que es estratégico en la asistencia de todos estos casos, tanto física como psíquica, como sexual, reproductiva, así como en la prevención. Y los organismos de protección de derechos tienen la competencia para tomar medidas respecto a la protección integral. Y obviamente la administración de la justicia para poder poner fin a la impunidad de los abusadores y disponer de medidas reparatorias y de protección de carácter cautelar. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Si tuvieran alguna pregunta, tenemos un par de minutos. Muchísimas gracias, doctora. Muy brillante su presentación.